2 de Juan. Y si recuerdan, estamos todavía con esta secuencia de los días, de como la narrativa de la primera semana del ministerio de Jesús. Sí, y empezamos, te hago un recuento así rápidamente, nada más para entrar así como calorcito. Empezamos con Juan, que llega y lo interrogan, ¿no? Entonces le preguntan, ¿tú quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cuál es tu intención? O sea, ¿tú qué? ¿De dónde vienes? Y entonces Juan no se preocupa en decir, yo soy tal, yo vengo de tal, yo vengo a esto y aquello. Él simplemente dice, yo soy una voz que clama en el desierto. Y es una forma de decir, yo solamente vengo a proclamar a Cristo. ¿Sí? Quién yo soy, mi identidad, pues mi pasado, de donde yo vengo, no tiene ninguna relevancia. Realmente lo importante es el mensaje que yo tengo a predicar, que era el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Para ese entonces el mensaje del Evangelio era, viene un Mesías, ¿sí? Viene el Mesías. ¿Sí? Y luego vemos el segundo día, que es cuando llega Jesús, y ya entonces, mira, eres el Cordero de Dios. ¿Sí? Entonces se presenta a Jesús como el Hijo de Dios que cumple el oficio, pues, de Cordero de Dios. Después vamos al tercer día, que ya era la narrativa de los discípulos. El cuarto día, que es esto de, que en realidad sería el quinto día, que es esta parte que nos predicaba el pastor Aaron la semana pasada de Natanael. Y luego recaemos a, no es el sexto día, de hecho sería el séptimo día. Ahorita entramos en eso como para ver qué show, porque está medio confuso. Sí. No es tan relevante, pero es interesante. Entonces, si me acompañan ahí en sus Biblias a leer Juan 2, del 1 al 12, y si me ayudan a leerlo, vamos así en circulito, aprovechando que son muchos versículos. empezamos de yo y vamos para acá hacia Nur. Entonces, el versículo 1 dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa esto? Aquí a mí todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo a nuestra sala, y se lo llevaron. Y es que no dice lo mismo del dice, y el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde era, pero los que sentían que habían sacado el agua lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino. Bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el interior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Muchas gracias. Y entonces hay algunas como cuestiones aquí que saltan, ¿no? Que destacan un poquito más que las demás. Por decir, esta como interacción entre la mamá de Jesús y Jesús, así como pareciera algo grosero, ¿no? Pareciera algo así como que, oye, sí, qué forma de responder a tu mamá de esa, y pues, ¿qué onda con eso, no? Pero es muy interesante ver, y sí te lo enfatizo, en particular para esta narrativa, hasta ahora lo que llevamos, es muy importante conocer el contexto pues el trasfondo cultural como tal, ¿sí? Tanto para entender qué onda con la boda, qué onda con esa respuesta, qué onda con la madre de Jesús, porque realmente no es una grosería, ¿sí? En nuestro contexto contemporáneo, pareciera, y si lo haces hoy en día, si respondes así, pues sí, te van a meter acá un guamazo, porque sí puede ser algo grosero, pero en ese entonces, culturalmente, no era algo hostil, sino que tenía un valor, y de hecho tiene una implicación muy interesante. ¿Sí? Pero vámonos de pedacito por pedacito. Me gustaría primero hacerte este énfasis en cuál es el enfoque de Juan. Hemos estado viendo hasta ahora que Juan escribe de una forma muy
particular en comparación con los demás evangelios, porque el propósito de Juan es claro desde el principio. Si te vas ahí hasta el final del libro de Juan, vas a encontrar que el propósito de Juan es que la gente crea que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces todo lo que escribe y todo cómo lo escribe tiene este propósito en mente. Entonces esta narrativa de los días, por ejemplo, que empieza el primer día, y luego al siguiente, y luego al siguiente, y luego los discípulos, y luego Jesús, y luego esto. Todo eso siempre está apuntando a esta identidad de Jesús como el Hijo de Dios. No hay otro propósito, no hay otras cosas intermedio. Hay ciertas implicaciones, hay ciertas ideas que están ahí por debajo que también son importantes e interesantes, pero el enfoque se mantiene el mismo. Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, continuando con este recuento de los primeros días, pasamos a la narrativa del primer milagro o la primer señal. Si digo milagro, entiéndelo como señal, de Jesús registrado en la Biblia, siendo este el punto de partida de su oficio público como Jesús el Hijo de Dios, o como él se denomina, el Hijo de Hombre. Si recuerda que el término Hijo de Hombre era un término en blanco, sí, ahí estaba, pero no tenía ninguna implicación, ningún significado, ningún valor, y entonces Jesús lo toma para convertirlo en un término con un valor de mucho peso. Entonces, conforme vayamos avanzando en la narrativa de los capítulos 2 al 4, vamos a encontrar un círculo que se le ha denominado el círculo de Caná. Este círculo de Caná o este ciclo de Caná atraviesa las ubicaciones geográficas, comenzando con Caná y Capernaum, después Jerusalén, luego un lugar de contexto cultura judía, que no ubicamos del todo, después pasa a Samaria y finaliza nuevamente en Caná. ¿Sí? Entonces por eso es el ciclo Caná. Este ciclo tiene como enfoque dar al lector una perspectiva de cómo la influencia de Cristo, de Jesús, iba poco a poco esparciéndose y creciendo. ¿Sí? Así de poquito en poquito, pero como en esta área primera. ¿Sí? Y luego de ahí va a empezar a esparcirse más y más y más y más. ¿Sí? Y es algo paradigmático que nosotros podemos tomar como ejemplo y que de hecho Jesús hace como ejemplo para una instrucción que da a los discípulos en Hechos 1:8. Si me acompañas ahí en tu Biblia a Hechos 1:8. Si lo tienen, lo puedes leer, por favor. 1:8 dice, pero recibirán. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me estaréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, si te das cuenta, ahí también hay una como línea que se repite, ¿no? En Jerusalén, en toda Judea, Samaria. Y si te regresas a este ciclo de Caná, si te regresas a este círculo de Caná, este ciclo de Caná que te decía, es Caná y Capernaum, Jerusalén, un contexto judío, Samaria y otra vez Caná. Entonces hay como una cierta repetición, hay como una cierta, mira, Jesús ya hizo esto, si ahora nos está instruyendo a nosotros que lo hagamos también. Entonces, hay algunos hechos dentro de esta narrativa y en general dentro del Evangelio de Juan. Hay algunos hechos aún no muy claros respecto a los tiempos, vínculos familiares, ubicaciones geográficas, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, uno de los temas muy, pues no es discutido, es como muy hablado, es la ubicación de Caná de Galilea. ¿Sí? Porque dicen, pues es que si triangulamos y luego decimos que aquí está Nazaret y luego acá está Belén, entonces Caná de Galilea tiene que ser por aquí, y entonces podemos así como que circular, porque aquí estaba Samaria, acá estaba Judea, entonces podemos reducir el espacio, y entonces pues tiene que estar esta área o puede abarcar todo esto. ¿Es relevante? No mucho. Realmente el punto no es, Caná de Galilea está justo aquí. El punto es, Jesús es el Hijo de Dios. Sí, entonces todas estas ubicaciones geográficas y toda esta como línea de lugares donde Jesús ha estado y ha estado pues activamente trabajando, tiene como propósito revelar la identidad de Jesús, no otra cosa. Entonces, lo primero que te digo es, no te cases mucho con estas como ideas periféricas, ¿sí? Con estas como ideas secundarias o estas como pues cositas que no son muy exactas, que no son muy claras. Lo mejor que puedo hacer es, esto no lo sé, o esto no tiene una explicación del todo, lo voy a dejar de lado por ahora, me voy a enfocar en el mensaje central, y cuando tenga tiempo, cuando tenga oportunidad, voy a estudiarlo, voy a buscar a ver si encuentro algo. Y si no encuentro, pues no pasa nada. No
no es el mensaje principal, no te preocupes. Entonces, Juan escribe con una secuencia de eventos con la cual el lector siempre va a ser reenfocado a quién es Jesús. Cabe destacar que para un entendimiento completo de los eventos narrados en Juan, es muy importante conocer el contexto cultural e histórico de muchos de estos. Ahorita en el curso de membresía veíamos esta parte de que el enfoque de reino, la interpretación de reino, siempre viene ligado con esta parte histórica, porque sí hay ciertas porciones en la Biblia que para entenderlas, si entiendes la historia, si conoces la historia, si conoces el contexto, vas a entender pues casi 80% de lo que esa porción de la Biblia te dice. Esta es una de ellas. Entonces, lo primero que me gustaría abarcar es esta parte del tercer día. Sí, otra vez, algo interesante, no del todo relevante, pero interesante. Entonces, existe un poco de confusión con respecto a en qué día estamos. Si hiciste tu observación, a lo mejor te habrá saltado esto porque pues, ya llevamos ¿cuántos días? 4 días, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que llevamos 4 pero luego estamos en el tercero? O sea, Juan se pasó 1 y luego se regresó. Y luego la otra es, ok, si estamos en el cuarto, pero entonces, ¿qué Natanael fue en el quinto? Y luego si te regresas todavía al segundo o tercer día, si no me equivoco, los discípulos se quedan un día con Jesús. Entonces ahí son 2 días en realidad. Y entonces, ¿qué pasa? Sí, ya me hice bolas. Entonces vamos a hacer un recuento así bien rápido, ¿no? Algunos entienden el tercer día como el día número 3, pero sería incongruente porque ya han pasado más de 3 días. Lo lógico sería que estuviésemos en el día 4. Pero el uso de esta separación habla más de un conteo a partir del último punto donde nos quedamos. Es decir, hablamos del tercer día a partir del último punto. Si nos quedamos en el día 4, sería 4, 5, 6. ¿Sí? Ahora, si consideramos al día de los discípulos, cuando primero encontraron los discípulos a Jesús y se quedaron con él, deberíamos contar ese día como 2 días. ¿Sí? Porque pone día 2, se encuentran los discípulos con Jesús. Día 3, se encuentran los discípulos con Jesús. Se quedan con él durante toda la noche y entonces hace día 3. ¿Sí? 4, perdón. Y entonces ya vamos en el día 4 y luego lo de Natanael es en el día 5, en el día que sigue. Contando a partir del día 5, 5, 6, 7. Entonces estaríamos en el día 7. Que es irrelevante de todas maneras. Más o menos. Sí tiene una cierta implicación interesante. ¿Por qué? En conclusión, aterrizamos en el día 7, ¿no? Esto es congruente con la secuencia que Juan quiere demostrar, siendo que el registro de actividades de Jesús culmina en el 7º día. Y de cierta forma esto hace un paralelismo a los 7 días de la creación narrados en Génesis, haciendo una insinuación, o sea, poniendo así como el tema sobre la mesa de la nueva creación en Cristo. ¿Sí? Y este tema, o esta es una buena forma de abrir, porque incluso la señal que Jesús hace en esta porción apunta exactamente a esto. ¿Sí? Por eso me metía tanto revuelto, ¿sí? Entonces, si nos vamos ahí a la porción otra vez, dice, al tercer día se celebró una boda en Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Entonces, me gustaría primero contarte un poquito respecto a las bodas judías. Creo que ya la mayoría ya tenemos ya estamos más o menos familiares, una noción, pero pues te la repito nada más por no dejar. Entonces, la narrativa que encontramos comienza con la introducción de una ubicación donde se desarrolla todo el suceso y la reintroducción de la madre de Jesús como un personaje ahí pues que está activo. Contextualmente, las bodas judías eran festines de gran magnitud que podían durar días y días y días y días. Podían durar 1 o 2 semanas o cualquier cantidad de tiempo entre 1 y 2 semanas. Y entonces eran fiestas pues acá poderosas, o sea, sí, imagínate acá nosotros estamos una boda y estresada la novia acá con canas ya toda arrugada está más arrugada la novia que el vestido ya para el momento que se están casando.
Y luego acá te vienes y es así como, 2 semanas de fiesta, ¿cómo va a estar la novia, no? ¿Cómo va a estar el esposo acá? Entonces, eran festines, eran fiestas de gran magnitud, con mucha gente, había muchos invitados. De hecho, era costumbre invitar a todos los conocidos, no sé si extraños, pero sí todos los conocidos, todos los relacionados con la familia, de toda la familia, o sea, del esposo, de la esposa, los suegros, los cuñados, todos. Entonces imagínate así como, y ponlo así, fue la madre de Jesús, el hijo, Jesús, y los amigos de Jesús, los discípulos de Jesús. O sea que, un chorro de gente, ¿sí? Un montón de gente iba a esas bodas, y luego es 2 semanas con un montón de gente. Entonces, los organizadores de esta boda, que la responsabilidad de organizar la boda recaía altamente sobre los hombros del esposo, debían proveer suficiente comida y bebida para la duración completa de la fiesta. Entonces, imagínate, vas a hacer una fiesta de 2 semanas de 1,000 personas y tienes que tener suficiente comida y bebida para las 1,000 personas para las 2 semanas. A ver cómo te va. A ver cómo te va. Entonces, está poderoso, ¿no? Si una de las 2 cosas se terminaba, la comida o la bebida, era una vergüenza profunda para la familia entera. Y era grave hasta tal punto de que la familia podía llegar a levantar una demanda en contra del esposo por esa simple falla. ¿Sí? O sea, si se acababa la comida, la familia podía decir, es que ese vato me quedó mal. ¿Sí? Me jugó uno mala, lo voy a demandar. Sí, puede llegar a pasar. Entonces, culturalmente o contextualmente, esto era algo... El esposo ya había crecido unos 30 años nada más en 2 semanas. Entonces, por eso la boda o este tema del vino en la boda era algo tan escandaloso. Sí, por eso hay como tanto énfasis en, faltaba vino, había que poner vino. Algo curioso que podemos encontrar es también que hay mucho énfasis en la madre de Jesús al comienzo de la narrativa, solamente para que a la mitad de la narrativa el personaje sale y ya. Entonces, y la madre de Jesús le dijo a los siervos, haga todo lo que les diga, y ya no se vuelve a mencionar la madre de Jesús más que al final, para decir, ahí estaba también. Sí, no se te olvide. Y entonces vamos a hablar un poquito de esta parte de la madre de Jesús. Es altamente probable que la familia de María, la madre de Jesús, tuviera algún tipo de vínculo con la familia que estaba organizando la boda. O sea, la madre de Jesús de cierta forma estaba relacionada con los que se iban a casar. ¿Sí? Y por ello es muy probable que tuviera también alguna responsabilidad con respecto a la organización de la boda. O sea que también era responsable de que hubiera suficiente comida y bebida. Puede que, ¿sí? Estamos asumiendo, tiene sentido a la luz de que cuando hace como esta declaración de ya no hay vino, hay como un sentido de urgencia, como un sentido de ya no hay vino, ¿sí? Y entonces, ese sentido de preocupación podemos asumir, podemos especular que, pues, seguramente tenía cierta responsabilidad o simplemente estaba muy preocupada porque no pasara algo malo, ¿no? Algo más allá de... Entonces, explica 2 cosas. Explica primero por qué la madre de Jesús y los discípulos que vivían con él fueron invitados a la boda. Y segundo, porque había un sentido de urgencia o preocupación de parte de la madre cuando el vino estaba por acabarse. Entonces, cuando le dice, no tienen vino, imagina que lo dice, pero como no tienen vino. Sí. La declaración hecha por la madre de Jesús denota un tono de insinuación o insistencia, como un haz algo. Como un, sí, ándale, exactamente. Como un haz algo, ayúdame. Sí, ayuda. Sí. Entonces, tiene como una insinuación así. Quiere decir que ella esperaba que Jesús hiciera algo para resolver este dilema o para de una forma u otra evitar que se generara un conflicto. Aclaro, no quiere decir que esperaba que Jesús hiciera un milagro o una señal, puesto que es declarado que esta es la primera señal o el primer milagro que Jesús hace. ¿Sí? Hay algunos que dicen que Jesús cuando estaba niño había hecho milagros, entonces María ya sabía que Jesús podía hacer milagros y así, entonces cuando le dice, es como, usa tus poderes místicos para hacer vino. Ya te estarías yendo muy por otro lado. ¿Sí? Lo que se ha como consensado es
probablemente le estaba pidiendo ayuda a una madre a su hijo para que hiciera algo al respecto. Ve al Oxxo por más vino, dile a tus compas que les hablen a otros compas. Sí, haz algo, lo que quieras, o sea, o distraerlos en lo que alguien va por vino, lo que quieras, pero haz algo. Pero con este contexto podemos entender también mejor la respuesta que Jesús le da. En el versículo 4 dice, Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. En nuestro lenguaje es muy fácil malentender esta respuesta como algo agresivo u hostil. Y tiene sentido dado que no acostumbramos a referirnos a nuestras madres de una forma tan general que pareciera tener también un tono un poco despectivo. ¿Sí? Pero una de las necesidades básicas para poder comprender esta respuesta viene en conocer el contexto. Culturalmente, en ese entonces, referirse a alguien como mujer no era algo despectivo ni grosero. De hecho, era un término, no de respeto, pero un término... se me fue la palabra. Diplomático, gracias. Sí. O sea, algo así como normal, estándar. Es como si hoy te referías a alguien como madame, como un madame. O sea, era como, había cierta... está bien, no es algo grosero. Si te refieres a alguien hoy por hoy como señora, dependiendo de la persona, puede que te ganes unos guamazos. Entonces, así como dama, digámosle. Es como referirse dama. Entonces, no es grosero, no es despectivo, es simplemente una forma de referirse. Y congruentemente y consistentemente, Jesús siempre utilizaba ese término para referirse a otras mujeres. Si tú te vas a las narrativas y haces un recuento así, Jesús nunca se refería a las mujeres de otra forma más que mujer, ¿sí? Tu mujer, ¿sí? Esta mujer, ¿sí? Y no es algo grosero. En el contexto de lo que está pasando se puede entender grosero porque es una forma en la que le responde a su madre, ¿sí? Entonces, era un término en general cortés, pero no era lo común para utilizar de un hijo a su madre. La expresión en sí no contiene ningún tipo o grado de cariño o afecto. Entonces, imagínalo como referirte a alguien con la palabra amigo. Oye, amigo, ¿cómo estás? Sí, amiga, claro, lo que necesites. Sí, es como una forma muy general, muy, hasta cierto punto es distante. ¿Sí? Y esta forma de referirse a su madre es la misma que utiliza más adelante en Juan 19:26, cuando Jesús está en la cruz. Entonces, ahí en Juan 19:26, adelantito, te lo leo, dice: cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. ¿Sí? En otras versiones, he aquí tu hijo. ¿Sí? Entonces, esta misma expresión Jesús lo utilizó para referirse a otras tantas mujeres aparte de su madre. Pero de este punto en adelante Jesús se refería a su madre como mujer, ¿sí? Como dama, como amiga. Por otro lado, tenemos la respuesta de Jesús: ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Y otra vez, hay un tono malinterpretado debido a las costumbres y el uso del lenguaje en ese entonces y hoy en día. La pregunta pareciera ser de un hijo adolescente a su madre que le ha pedido sacar la basura de alguien más. Entonces, oye, ayúdame a sacar la basura. ¿Pues qué? Entonces, puede parecer grosero. En el contexto, esta pregunta era una expresión que se utilizaba para denotar una separación entre dos personas con respecto a un tema. Por decir, yo estoy haciendo acá mi tarea y llega alguien y me dice: oye, ¿ya hiciste nuestra tarea? Y yo le digo: ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Así como tú no tienes nada que ver con esto. ¿Sí? O sea, tú no tienes relación, es mi tarea, ¿sí? Es mi... Sí, ¿tú qué? Sí, entonces, lo que quiere hacer, o la expresión denota una cierta separación, así como este tema, no tenemos relación los dos en este tema. ¿Sí? Entonces, de cierta forma, era una forma en la que Jesús estaba denotando independencia de su madre. ¿Sí? O sea, yo voy a actuar por mi cuenta con respecto a este tema. ¿Sí? O sea, básicamente está diciendo, no voy a actuar porque me estás diciendo, voy a actuar yo por mi parte. Entonces, la expresión que Jesús utiliza quiere establecer una separación entre Jesús y su madre. Teniendo el entendido de que este era el inicio del ministerio público de Jesús,
su oficio como cordero y su identidad como el hijo de María ya no podían mantenerse juntas, ¿sí? Tenía que ser separadas. Y entonces su identidad como hijo de María pierde peso, pierde valor. ¿Por qué pierde valor? Porque ahora su identidad como el cordero que quita el pecado es lo que rige su vida, ¿sí? Es su principal identidad, si lo quieres ver de una forma. Entonces, la madre de Jesús ya no debía ni podía ejercer autoridad sobre Jesús, dado que su oficio, de este punto en adelante, respondía y se sujetaba solamente a la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Cómo conectamos esto con eso? Bueno, recuerda que estamos en la narrativa que Jesús hace esta señal, y esta señal obviamente es algo que fue indicado por Dios. Entonces lo que está haciendo Jesús es, esto que voy a hacer lo estoy haciendo no porque tú me estés mandando que yo lo haga, sino porque Dios me ha mandado a hacerlo. ¿Sí? Entonces lo que está haciendo es, de cierta forma, quita a María de la imagen para dirigir toda la atención a Dios, ¿sí? Entonces la respuesta de la madre da una cierta alusión a esto, puesto que pasa el mandato a Jesús, cuando dice, hagan todo lo que Él les dijere. Entonces lo que hace la madre es, mi autoridad la transfiero totalmente y yo salgo de la imagen. Y es congruente esto con lo que vemos más adelante en Juan 5:30. Te lo leo, dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sí? ¿Quién envió a Jesús? Dios, ¿sí? El Padre. Entonces, vemos aquí que Jesús estaba sujeto a la voluntad de Dios Padre, ¿sí? No a la voluntad de los hombres, no a la voluntad de su madre. La misma expresión, a su vez, indica, o no indica más bien, un desinterés por la situación, que pudiera parecer también, sino más bien yo voy a confrontar este asunto por mi cuenta. Y Calvino lo explicaba de la siguiente forma. Te cito a Calvino. Dice, él toma sobre sí esta preocupación y declara que le pertenece hacerlo, cuando añade, mi hora aún no ha llegado. Ambos deben estar unidos, que Cristo entiende lo que es necesario que haga y sin embargo, que no actuará en este asunto por sugerencia de su madre, ¿sí? No va a actuar porque su mamá le dijo, va a actuar porque es voluntad de Dios. Y entonces esto nos lleva a la siguiente parte de la respuesta. Mi hora aún no ha llegado. La respuesta continúa añadiendo esto. Entendemos ahora que este agregado era una forma de indicar que Jesús iba a actuar para confrontar la situación presente. Pero podemos también destacar una recurrencia en la forma en la que Jesús se expresaba. Cuando Jesús dice, mi hora aún no ha llegado, otra vez algo tal vez extraño, o sea, tal vez si lo escucharas en ese tiempo incluso puede ser extraño, pero imagínate que te dicen, oye, haz esto, y tú dices, sí, ahorita. Es como, mi hora, imagina que lo dices acá, pero con acento español. Haz esto, mi hora aún no ha llegado. ¿Sí? Entonces, es como extraño, pero funciona, ¿sí? Responde a lo que le están diciendo. Pero esta respuesta viene con un sentido doble cuando es declarada. En el sentido de la respuesta que está dando, es una forma de decir, ahorita lo voy a hacer, ¿sí? O sea, tú no te preocupes por ello, yo lo voy a hacer. Pero, de otro punto de vista, es también una forma en la que Jesús constantemente se refiere a la hora de su crucifixión, ¿sí? Y este uso del lenguaje es un tema que vas a ver muy recurrente en el Evangelio de Juan, donde Jesús da una respuesta con implicaciones futuras, ¿sí? A algo que está por venir. Siempre que Jesús dice mi hora, o se refiere a mi hora de alguna u otra forma, está hablando del tiempo de su crucifixión. Y hay otras tantas expresiones y respuestas que Jesús usa y da que siempre están anticipando, ¿sí? Algo que está por venir. Este es un ejemplo de ello, pero te vas a dar cuenta y es interesante que si tienes oportunidad, cuando estés leyendo Juan, busca una expresión, una respuesta de Jesús. Por ejemplo, puedes buscar esta y busca cuántas veces se repite en todo el Evangelio de Juan. Y te vas a dar cuenta que se repite 4, 5, 6 veces. ¿Sí? Esta y otras tantas expresiones. ¿Sí? Entonces, este tipo de expresiones, con implicaciones futuras o teológicas, cobran sentido solamente a la luz del Evangelio. Si tú estuvieras ahí y Jesús te dijera, mi hora aún no ha llegado,
lo pasarías por alto. O sea, dirías, ok, ahorita lo va a hacer. Ya te vas tú a acabar de comer tu espagueti o no sé qué sirvan. Pero Jesús tenía una intención aparte. ¿Sí? Y cuando lo vemos a la luz del Evangelio, lo podemos entender, ¿sí? Muy fácilmente. Y ahora me gustaría hablarte un poquito de la cultura del vino, ya entrando como a esta parte de, pues ahora sí, la señal, ¿no? Los versículos 6 al 10 ya narran directamente esta parte de cómo fue que se desarrolló este evento, este suceso. Y entonces, ya se estableció el primer punto. Jesús actúa bajo la voluntad de Dios solamente. Los versículos 6 al 10 narran la señal de cómo Jesús convierte el agua en las vasijas en vino. Y es importante tomar en cuenta ciertos aspectos de cómo se desarrolla este suceso. Entonces, lo primero es que la cultura del vino en los tiempos de Jesús era que en las fiestas se comenzaba ofreciendo a los invitados vino bueno o vino fuerte. Esto era para que el primer vino al que te expusieras fuera el vino rico, el vino fifí, así el vino que dices, está bueno, sí, me gusta, o sea, sírveme un cortecito de carne y un buen vino y está rico, y un pan de ajo. Y luego, ya conforme iba progresando a la fiesta, ya cuando ibas a la mitad o así, ya sirve el vino feo, el vino que es nada más como agua con Tonayán, ¿sí? Entonces, realmente ese era el uso, ¿sí? Culturalmente ese era el uso, sirves el vino bueno y ya cuando la gente empieza acá ya pues, a tontarse, ahora sí sirves el vino ya diluido que no sabe rico, pero pues, lo que quieres es tomar. Entonces, curiosamente el vino fuerte de ese entonces era vino diluido en una relación de 1:5 o 1:10 con agua. O sea que el vino fuerte en realidad era vino pintado. El vino que tú y yo tenemos hoy en día, para ellos sería una abominación. O sea, es que ustedes son unos borrachos, o sea, están locos, como están tomando vino tan fuerte, así, tan crudo. Entonces, nada más para que te des una idea. Las vasijas, segundo, las vasijas que son mencionadas tienen como propósito dejar en claro que, debido a la cantidad de agua, era imposible que los siervos fuesen rápidamente por vino de otro lado, que también pudo ser una asunción, ¿no? Es como que, pues es que los siervos seguramente fueron corriendo así, fum, fum, y trajeron vino de otro lado y pues ya nada más las vertieron o algo así. Pero la cantidad estimada de agua que sostenían las vasijas era alrededor de 500 a 750 litros. Se estima. ¿Sí? No, en total. Sí. Era una cantidad inmensa de líquido. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, el vino que es dado al mayordomo para tomar era vino que había sido provisto de un origen extraordinario. ¿Sí? No había otra explicación. El vino que se dio al mayordomo para probar era de un origen extraordinario. Hay también un simbolismo en el uso de las vasijas y el uso de agua y vino. De cierta forma, todas las señales y expresiones de sentido doble que Jesús utilizaban no son meras coincidencias, anticipaban la nueva creación en Cristo. Y te vas a dar cuenta también que esto es algo recurrente. Entonces hay dos componentes que apuntan a esta nueva creación dentro de esta señal. Lo primero es que las vasijas estaban hechas de piedra, si te das cuenta dice vasijas de rito de purificación. ¿Sí? Entonces, estas vasijas eran para el rito de purificación porque según la ley eran consideradas limpias. No eran de materiales que tendían a ensuciarse o tendían a echarse a perder o hacerse feo, sino que eran de materiales que se mantenían puros. Y en este caso la piedra, pues para ellos era lo más puro que podían obtener, ¿sí? En sus tiempos. ¿Sí? Y hace una conexión de las vasijas con la ley. Por otro lado tenemos el agua. El agua está representando las tradiciones y la ley judía. Esta iba a ser reemplazada por Jesús con algo mejor. En este caso, el vino. Entonces, si tomas este simbolismo y dices, Jesús convierte el agua en vino, Jesús convierte la ley en gracia. Y esto es lo que está apuntando a la nueva creación. Esta señal no es nada más mira, de aquí en adelante empieza mi ministerio, ya públicamente, ya así como formal oficialmente, sino que también ya estoy apuntando a algo que está por venir. ¿Sí? Ya estoy apuntando a una nueva creación
que es traída pues en mí. ¿Sí? Entonces, bueno, realmente esto es como la señal en sí. Puedes leer la narrativa y entiendes ya ahí cómo es que sucedió. Y entonces me gustaría pasar a esta parte de las señales. Este y todos los demás milagros de Jesús tenían un mismo propósito: glorificar o manifestar a Jesús como el Hijo de Dios. Si nos vamos ahí al versículo 11, dice: este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entonces, este mismo principio se mantiene de forma congruente a través de toda la narrativa de Juan, siendo el propósito del mismo de principio a fin: manifestar que Dios es el Hijo de Dios. Manifestar que Jesús es el Hijo de Dios. No estaba mal, ¿no? Bueno, cabe destacar que el propósito del milagro no era convencer a la gente, sino apuntar a Cristo mismo. Es por ello que decimos creemos en Jesús, ¿sí? En Cristo. No creemos en convertir el agua en vino. Realmente nunca extendemos esta invitación a: ven, cree que Jesús puede convertir el agua en vino. Creemos en la persona de Cristo. ¿Sí? Y entonces eso también nos da un poquito de, pues date cuenta, ¿no? Y creo que todos hemos sido expuestos a personas que usan los milagros como creen en el milagro. ¿Sí? Y pon tu fe en los milagros, cuando en realidad nuestro llamado es, o incluso el propósito de los milagros, el propósito de las señales es: pon tu fe en Cristo. ¿Sí? No es otra cosa. ¿Sí? Entonces, en Juan 20, 30 y 31, que es el propósito del libro, dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Otra vez, las señales tienen como propósito que la gente crea que Jesús es el Cristo. Las señales, si no están cumpliendo ese propósito, no sirven de nada. No tienen propósito, no tienen valor. ¿Sí? Si llegas a presenciar algún milagro o alguna señal de este tipo y no está apuntando a Cristo, ve al circo mejor. ¿Sí? Si quieres entretenerte, ve al circo, ve a un reality. Y me gusta lo que dice Calvino con respecto a esto. Aprendemos el fin de los milagros, porque esta expresión equivale a una declaración de que Cristo, para manifestar su gloria, realizó este milagro. ¿Qué entonces debemos pensar de esos milagros que obscurecen la gloria de Cristo? Entonces es muy interesante esta parte de ver. Los milagros tienen un propósito y tienen un uso correcto. Hoy en día vivimos en una cultura donde los milagros son centros de atención, ¿sí? Son shows, son entretenimiento. Y realmente ese no es el punto. Ese no es la utilidad, ese no es el propósito. Pudiéramos incluso estar sin milagros y estamos bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos lo que necesitamos para creer en Cristo, que es la palabra. ¿Sí? No necesitamos más. Continuando en el versículo 11, si te das cuenta, ahí abajito habla de los discípulos creyeron en él. Entonces, por último, tenemos esta pequeña declaración. Y siendo congruentes con la enseñanza que ya hemos tenido, que ya hemos aprendido aquí, conocemos que los discípulos realmente fueron salvos hasta que el Espíritu habitó en ellos, siendo esto hasta después de la crucifixión. ¿Sí? Hemos estudiado respecto a esta parte de cuando uno es salvo cuando el Espíritu habita en él. ¿Sí? Pero ya eso realmente no se puede decir que es salvo. Entonces, cuando los discípulos dicen creyeron en él, ¿fueron salvos? ¿Por qué no fueron salvos? Porque el Espíritu aún no había descendido. ¿Sí? Esto quiere decir que cuando los discípulos creyeron en él, cuando dice que los discípulos creyeron en él, entendemos que creyeron en Jesús como el Mesías que ellos habían esperado, ¿sí? El Mesías que ellos esperaban. Y recuerda que contextualmente en la tradición judía se había enseñado que iba a venir un Mesías salvador. ¿Sí? Pero había una cierta idea errada de cómo iba a ser el Mesías. La gente esperaba un rey poderoso,
Y la gente esperaba a alguien que llegara y derrocara todo el imperio y así dijera, yo soy su nuevo rey, y estableciera un templo y felicidad, gozo, paz, un gobierno acá impresionante. Y sin embargo, el Mesías que les llegó fue un carpintero. Se les llegó. Y ese era el Mesías que necesitaban. Entonces, cuando dice que creyeron en él, creyeron que Jesús era el Mesías que ellos esperaban, pero no habían entendido quién era Jesús realmente. En el Evangelio de Marcos, en el versículo 6:51, no te lo voy a leer, pero hace el recuento de cuando Jesús camina sobre las aguas, otra vez, una señal. Y la narrativa de esto termina con un no habían entendido, porque su mente estaba embotada. ¿Sí? Entonces, como, sí, tiene sentido. No habían entendido porque no podían entender. ¿Sí? No tenían la capacidad de entender aún. Vemos entonces que había un factor crucial que faltaba presentarse, siendo la revelación misma de Jesús en sus vidas a través del Espíritu. Y entonces, me gustaría terminar nada más con 3 aplicaciones que podemos tomar de esto, que podemos encontrar en esto. El recuento del primer milagro de Jesús no es nada más un evento histórico que poco a poco va demostrando la naturaleza divina de Cristo y el inicio de su ministerio. Ciertamente es el punto de partida de la expansión de la influencia de Cristo, pero podemos también encontrar sabiduría que es útil para nuestro vivir día a día. Entonces te paso 3 aplicaciones. Lo primero es, vivimos para Dios. Escríbanle. Entonces 3 aplicaciones. Lo primero es, vivimos para Dios. Lo primero que podemos aprender está relacionado a la declaración de Jesús para con su madre. De la misma forma que Jesús reconoció que él estaba sujeto solamente a la voluntad de Dios, debemos reconocer y entender eso y tomarlo como ejemplo. ¿Sí? Estamos sujetos a la voluntad de Dios, no a la voluntad de los hombres, no a la voluntad de nuestras autoridades, no a las cosas del mundo, ¿sí? No a mis hobbies, mis deseos, mis sueños, mis afanes, no a lo que hay en este mundo. ¿Sí? No estamos atados a eso. ¿Sí? Y no podemos dejar que estas cosas rijan nuestras vidas. Estamos sujetos a la voluntad de Dios. Eso es lo que debe regir mi vida. Y no lo malentiendas, no creas que te estoy diciendo, así como Jesús, no le hagas caso a tus padres. Porque ese no es el punto. ¿Sí? Pero ¿cómo? Por sobre todas las cosas, Dios es lo primero. ¿Sí? Lo que gobierna y rige mi vida y todo lo que ella hago es la voluntad de Dios. Y todo lo que con ella hago es la voluntad de Dios. ¿Sí? Vivimos vidas para servir. ¿Sí? Somos siervos de Dios. Entonces lo primero es, vivimos para Dios. Y me gusta en Romanos, Pablo comienza su carta a los Romanos con una declaración que refleja este principio. En Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Sí? Su propósito es para el Evangelio de Dios. Así se define, así se identifica él. Y luego nos vamos a ir antito al versículo 10 y 11, en Romanos 6, 10 y 11, y dice, por en cuanto a que él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto él vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús. Entonces, este ejemplo nos deja muy claro, vivimos para Dios. Entender que nuestro propósito es el servir a Dios y glorificarle es algo que se refleja en nuestras vidas, que se debería reflejar, y todas las áreas de nuestras vidas. Mi trato hacia mi familia, amigos, autoridades y todo aquello que me concierne y me rodea, siempre debe estar bajo el entendido de que vivo primero que nada para Dios. Entonces, esa es la primera aplicación. La segunda es, la providencia de Dios se manifiesta a su debido tiempo. La providencia de Dios se manifiesta a su debido tiempo. El segundo punto lo encontramos en la forma en que se desarrollan los eventos que culminan en el milagro. Pudiera haber parecido una mera coincidencia que justo en ese momento se había acabado el vino, ¿sí? Y justo en el momento que el vino decide terminarse y ahora se necesita resolver el problema y justamente Jesús en ese momento puede hacerlo, ¿sí? Coincidencia.
Sí, wow, el destino, ¿no? O sea, pues, a veces tenemos suerte así. Pero tú y yo podemos reconocer rápidamente que esto no es así. Ni este suceso, ni ningún otro suceso o señal es una mera coincidencia. Todo es parte de un plan perfecto que está siendo desarrollado por Dios para la glorificación de su nombre. Cuando Jesús dice a los siervos que llenen las vasijas de agua, es lógico razonar que ellos pensarían: ¿para qué quieres 750 litros de agua? Si lo que queremos es vino, ¿yo para qué quiero agua? ¿Para qué me sirve el agua? O sea, ¿qué te pasa? ¿Quieres que todos se vayan al baño y se les olvide o qué? Entonces, podemos ver que verdaderamente Dios obra de formas que para nosotros pueden ser ilógicas, irrazonables, como que, pues, ¿qué? ¿Esto qué? ¿Sí? Y no obstante, la providencia de Dios siempre está activa y Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Sí, en dos áreas. La primera es, hay un tiempo señalado por Dios que solo Dios conoce y es el tiempo perfecto. Entonces, Dios obra todas las cosas para que a su tiempo, pues, causen lo que tenga que causar. Entonces, lo primero es, podemos descansar en esto. No tenemos presión, no tenemos prisa, no tenemos ni siquiera control. El control lo tiene Dios. Y yo puedo descansar en decir, a su tiempo Dios va a obrar conforme a su voluntad. Entonces, ahorita estoy batallando, ahorita estoy sufriendo. A su tiempo Dios va a obrar lo que Él tenga que obrar. ¿Qué va a obrar? ¿Cuándo? No lo sé, pero a su tiempo lo hará. Y Calvino lo pone de la siguiente forma: cada vez que el Señor nos tiene en suspenso y retrasa su ayuda, por lo tanto, no está dormido, sino que, por el contrario, regula todas sus obras de tal manera que no hace nada más que en el momento adecuado. De este modo, el Señor actúa a menudo hacia nosotros, para que su poder se manifieste más y luce por un resultado inesperado, a su tiempo y según sus medios, como Él le place hacer. Entonces, el segundo es, la providencia de Dios se manifiesta a su debido tiempo. Y tercero y último, es un tema medio ético, medio no tan ético, que es esta parte del vino. Se ha generado un poco de polémica con esta porción porque es como, no sé, se ha tabuizado el vino y el alcohol, que es como, es que el alcohol es malo. De hecho, si te metes a buscar, generalmente lo que más vas a encontrar es, el vino sí tenía alcohol, el vino que Jesús les dio sí tenía alcohol. Sí, o sea, sí era así como fermentado, sí. Y la pregunta general es esa. De hecho, está bien loco, porque hay algunos que argumentan que el vino que Jesús convirtió era vino sin alcohol. O sea, sabía nada más a vino. Sí. Y entonces está así como raro porque, pues bueno, no sé. Pero obviamente, o evidentemente, la Biblia lo pone explícitamente como vino, plenamente como vino. Y algo que es interesante es que en toda la historia, el vino siempre se tomaba igual. De hecho, había ocasiones donde la gente prefería tomar vino muy diluido porque el agua podía estar estancada. Entonces sabía feo el agua. Entonces le ponían un poquito vino como para, pues, ahí balancear un poquito el sabor, que no supiera tan feo. ¿Sí? Obviamente, si el vino no estaba fermentado a cierto grado, no iba a servir para nada. Y entonces, ¿a qué nos lleva esto? Cuando Dios nos da ciertas cosas, no significa que nos está dando la pauta para que nosotros hagamos lo que queramos con ellas. Hay algunos que argumentan, es que Dios no pudo dar vino, porque entonces sería como que estuviera dando luz verde para que se embriaguen. ¿Sí? Porque pues para eso lo querían para embriagarse. Pero no puedes argumentar eso, porque entonces Dios no nos ha dado, por ejemplo, a mí me gusta mucho el café, y Dios no dio el café para que yo me haga adicto al café. No me está dando luz verde a eso. Él dio algo que es bueno, que es disfrutable, que me gusta, así que todos podemos disfrutar, que te puedes deleitar en ello, pero también te exige una administración responsable de esto. ¿Sí? Entonces, todos los bienes que Dios da, sea lo que sea, no es luz verde para que tú hagas cuanto tú quieras con ello. ¿Sí? Los bienes que Dios da es para que los disfrutes, pero responsablemente. ¿Sí?
Y entonces podemos tomar este ejemplo del vino, esta como pequeña discusión ética del vino, y entender simplemente que Dios nos da cosas que son buenas porque Él nos la ha dado y todo lo que Él ha hecho es bueno, pero tú y yo muy fácilmente podemos corromper su uso. Podemos darle un mal uso, podemos abusar de ellas. Y ahí es donde tú y yo podemos equivocarnos. Entonces, en sí, el vino no es malo, el alcohol no es malo, el café no es malo. Lo que es malo es cómo lo utilizamos. A qué grado lo utilizamos, a qué grado pues lo abusamos. Entonces, el último punto, la última aplicación es: debemos usar los bienes que Dios nos ha dado con prudencia.